ese milagro nos iba a dar. Entonces, al respecto es pertinente pues aferrarnos a lo que dice Hebreos 11, 1 y 6. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Y alguno de los hermanos, por favor, me ayuda con la lectura de Hebreos 11, 1. ¿Cómo era el título? Perdón. ¿De? El título. El verso 11.1. Hebreos 11, 1. No, el tema de la prédica. Consiguiendo y manteniendo nuestro milagro. Gracias. Consiguiendo y manteniendo nuestro milagro. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo desconocido. Y el 6, Johnny, por favor. Usted dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, primero para lograr nuestro milagro, conocer la palabra y tener fe que eso va a suceder. Pero eso no va a suceder inmediatamente porque no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. Creo que aquí todos que somos cristianos que llevamos mucho tiempo los pasos del Señor, sabemos que debemos tener la paciencia y la fortaleza para esperar ese momento. Y no de pronto como a veces nos dicen, es que soy enfermo, que me quiero morir, pero ya. No. Pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza para saber que ese momento va a llegar. Y en esa misma dirección sobre que debemos creer, también dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y por qué decimos que no te apoyes en tu propia prudencia? Porque debemos obedecer la voz del Señor para poder ser bendecidos. Debemos recordar cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, a Isaac. Y seguramente tuvo que haber sido una decisión muy difícil para él, pero él era un hombre temeroso de Dios y obedeció lo que el Señor le pidió. Es así como Génesis 22, del 15 al 17, nos dice, ¿alguien me puede colaborar? Génesis 22, 15, del 15 al 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. 22 que 17. De 15 al 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gracias, hermano. Entonces, siempre debemos obedecer la voz del Señor, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces de pronto nosotros no estamos sintiendo, pero hay veces antes de ser cristiano decía yo, ¿por qué esto? Ahora es, ¿para qué sucede esto? Entonces, recapitulando, debemos conocer, creer y confiar en la palabra de Dios. Y lo que acabamos de ver, obedecer la voz del Señor. ¿Y por qué? Porque si no aplicamos esos cuatro verbos, puede venir el enemigo para que tengamos todo lo contrario a la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? Credulidad. La duda, el temor, la incertidumbre. Y por eso cuando llega el ataque debemos estar firmes. ¿Y cómo logramos estar firmes? Con la armadura de Dios. Saben ustedes mejor que yo lo que dice Efesios 6, 10, 11 y 16. 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Él no va a querer que se ocurra un milagro porque, pues, recuerden lo que la pastora Lucía nos ha enseñado. ¿A qué vino el maligno? A engañar, matar y destruir. Él no le conviene que tengamos un milagro porque vamos a estar en sintonía con el Señor. Y recapitulando lo que decía Alex Correa en el servicio del mes pasado, que muy gentilmente Fernando me compartió el video de la prédica pasada, y decía que tenemos que ser pacientes para esperar ese milagro. Y es así como pues vamos a ver el contexto en que estaba Jeremías 33, cuando el Señor hizo varias promesas. ¿Y él dónde estaba en ese momento? En Jeremías 33. ¿Estaba libre o estaba qué? Preso. Estaba preso. Y el Señor le dijo en Jeremías 33:1: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre, y lo que todos conocemos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dice, y acá se dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Amén. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Lo que yo recuerdo, por la lectura bíblica que nos enviaba la pastora Lucía, era que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba pasando una necesidad muy grande, había muchas carencias, y de un momento a otro que le digan: todo se va a arreglar, pero sea paciente, les voy a volver la abundancia, van a estar otra vez bien de salud. Eso solamente lo logra el Señor cuando le dijo eso a Jeremías. Y entonces de ese pasaje anterior observamos que existe una promesa de revelación si lo buscamos al Señor. Y preferiblemente, como nos enseñaban en un discipulado, ¿cuándo debemos buscar al Señor? ¿Cuándo debemos orar? Entonces, ¿más que todo de día o cuándo? La madrugada. Sí, en todo tiempo, pero ¿en qué momento del día preferiblemente? La madrugada. En la madrugada. Y también hay una promesa de sanidad para los que se encuentran enfermos y de retorno y prosperidad. Yo lo interpreto para ese momento para las personas que fueron desplazadas por la violencia, estaban en su finquita tranquilos, de pronto no millonarios, pero sí vivían bien, y de un momento a otro sin nada pierde su finquita. Entonces le dice: tranquilo, yo le voy a devolver esa prosperidad que tenía antes y le voy a devolver la tierra que tenía. También, como decía al principio, podemos tener un familiar que está cautivo por el alcohol, por la droga, o padecemos ansiedad o padecemos depresión. Y para confiar en el Señor tenemos una promesa que dio el mismo Señor Jesucristo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces acá entiendo que no es solamente esa libertad física, sino esa libertad emocional, espiritual, para los que están bajo el yugo de su vicio, porque no es fácil. Ese vicio trata de dominarnos, pero la palabra es más poderosa. La palabra es viva y eficaz. Y también, como decía al principio, muchas veces deseamos que el Señor nos conceda un empleo, que nos permita generar un emprendimiento, hacer empresa. Pero siempre debemos tener presente que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, así estemos en un momento de dificultad. En Jeremías 29:11, pero en la Nueva Versión Internacional, que me pareció muy pertinente, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero bueno, tenemos esa promesa que el Señor nos va a dar bienestar, que nos va a dar prosperidad. Pero ¿será que eso se va a dar porque yo hago lo que yo quiero o porque le consulto los planes al Señor? Amén. Si Él nos va a decir, y no porque Él sea un Dios que Él hace lo que quiere, sino porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces cuando tenemos intimidad con Él, nos va a revelar si ese proyecto que tenemos es viable, o si no lo es, o si es viable, nos va a decir si se puede inmediatamente o más adelante. Y nosotros como cristianos sabemos cuando vamos a emprender un negocio que primero oramos al Padre para saber si nos va bien, y no como dice el mundo, uy, para me vaya, ay, que Dios me respalde y me vaya bien en ese negocio. Así dice el mundo, pero nosotros hacemos al revés. Decimos, Papito Dios, se les ha presentado esa oportunidad, o se les está presentando esa oportunidad, ¿me sirve? Entonces es pertinente Santiago 4, del 13 al 15. ¿Alguien me colabora con la lectura? Santiago 4, del 13 al 15. ¿Del 13 al 15? Sí, señor. Nos dice el 13. Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y practicaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, nuestra vida una cosa. Ciertamente de digna que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Amén. Entonces, siempre, pues, eso no lo digo yo, pues, ustedes lo saben mejor, mucho mejor que yo, que siempre debemos consultar nuestros planes con el Señor. Y también decían que también podíamos necesitar un milagro financiero. Ageo 2.8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en consonancia con ello también Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. O sea que nosotros debemos, a pesar de que pasar momentos de dificultad, siempre debemos confiar en que nuestras alacenas estarán llenas a rebosar. Por eso también dice la palabra que no os preocupéis que haremos de comer el día de mañana. Que dice, ni siquiera Salomón con sus bonitos vestidos que se colocaban podía tener la gracia que tenían los pájaros. Ellos no sirven para no cosechan, pero siempre tienen ese alimento. Entonces siempre tomarlo y caerlo. Él siempre nos va a dar lo necesario. Amén. Y no lo que queremos, pero sí nos va a dar lo que necesitamos. Obviamente no en estrechez, no, viviendo bien, viviendo tranquilos. Eso sí podemos estar seguros. Pero bueno, yo les decía al principio de la prédica que es consiguiendo y manteniendo nuestro milagro, muy seguramente por la intimidad con el Señor en oración, por hacer ayuno y por creer en el Señor en su palabra, venga ese milagro. Pero también ha sucedido que tiempo después vuelve y se presenta esa dificultad por lo que habíamos pedido ese milagro inicialmente concedido. Y quiero referirme a un libro que tuve la oportunidad de leer del pastor Andrés Corson de la Iglesia de Lugares Presencia, que ustedes muy seguramente lo han visto en el enlace. Y allí cuenta la historia de un predicador boliviano muy joven que en los años 70 hacía eventos multitudinarios en la ciudad de Bogotá, en un potrero, y allí este predicador era usado por el Señor con una gran unción de sanidad y muchas personas se curaban. Y también decía el pastor Corson que una vez se subió esa unción tan fuerte que después de que terminó el servicio se subió un hombre con muletas a un bus, él iba con el papá, y vio cómo él botaba las muletas y se hacía un milagro. Los que tuvimos oportunidad de ir
al evento de Tolima en Llamas. Estábamos ahí, Nicolás, yo creo que lo vio, había una señora que estaba con muletas, y en el momento en que el pastor Ricardo Rodríguez y la pastora Patricia estaban predicando, la señora dijo, estaba en muletas sentada y ella utilizaba muletas para poderse desplazar. ¿Y qué hizo? Caminó. Y el pastor le dijo, camine bien y camine rápido. Los que tuvimos en Tavira también eso, pudimos ver eso. Pero él no volvió a estar volviendo el tema del pastor Corso, él no volvió a ver ese predicador. Digo, ¿qué se habrá hecho? Hasta que muchos años después, en el año 1993, el pastor Corso lo volvió a ver en un evento organizado por la Cruzada Estudiantil aquí en Ibagué.